Ya en alguna ocasión explicamos que este pleito entre Calderón y López Obrador lleva más de 5,000 días, prácticamente desde las famosas elecciones del 2006. Pero como somos de memoria corta en este país, de repente se nos olvidan algunos asuntos que hizo Calderón cuando era presidente. Y quiero recalcar esa frase: cuando Calderón era presidente. A veces se nos olvida que este personaje pues ya tuvo su oportunidad y no pudo pasar a la historia más que por asuntos muy turbulentos. Felipe Calderón no fue un buen presidente de México. Punto. Tuvo muchos errores a lo largo de su mandato y muchos asuntos pendientes que obviamente nunca se aclararon. Y me temo que nunca se van a aclarar. Aquí tienen algunos ejemplos de este mandato. Por ejemplo, esto que dice así: la celebración del bicentenario de la independencia en 2010 y el centenario de la revolución le costó a los mexicanos casi 4,000 millones de pesos, que si lo convertimos a las cifras actuales serían casi 6,000 millones de pesos. Más de lo que dejaría la rifa de 6 millones de cachitos de avión, calculada en unos 3,000 millones de pesos. Bueno, pues aquí les va otro ejemplo. Durante una década, el documento tuvo carácter confidencial, pero una vez promulgada la Ley Federal de Austeridad, la Secretaría de la Función Pública lo publicó y hoy puede ser consultado. Son de estas anomalías en la administración de Calderón. Es posible ver que desde 2007, cuando la Comisión Nacional Organizadora recibió los primeros 50 millones de pesos, la curva del dinero presentó un ascenso imparable. Incluso la fiesta se efectuó en 2010 y los gastos continuaron. Para el 22 de febrero llegaron otros 54 millones de pesos. Bueno, pues como este ejemplo, hay muchísimos a lo largo de este sexenio fallido de Calderón, porque hay que calificarlo así, como un sexenio fallido. Desde luego, otro tema pues es la estela de luz, y aquí hay estos datos. Esta estela de luz, que tuvo un costo de 1,100 millones de pesos. El caso llegó hasta la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y esta sala validó sanciones a los encargados de este asunto. El tribunal ordenó regresar 216 millones de pesos y 230 millones de pesos por simular la compra de acero inoxidable. Bueno, pues hay muchos otros asuntos que pueden ustedes revisar en esta nota. Otro de los temas pues tiene que ver con la famosa influenza. En 2007, cuando el virus de la influenza no era tan conocido en México, laboratorios conocido como Birmex, empresa con capital mayoritario del Estado, se alió a una farmacéutica francesa para edificar una planta en la autopista México-Querétaro. 2 años después, el virus se propagó en México y ocasionó un nivel de mortandad sin precedentes. La Secretaría de Salud se empeñó en que los trabajos de la obra se iniciaran cuando antes. Hasta ese punto de la historia, la estimación era un gasto de más de 400, casi 500 millones de pesos. Esta empresa Birmex sometió a la Secretaría de Hacienda una modificación del estudio costo-beneficio y se requerían otros 600 millones. Les estoy dando cifras redondeadas. Con todo, la construcción que empezó en 2011, más otro tipo de cosas, Bueno,
el contrato de la obra concluyó el 3 de septiembre de 2013, ya cuando Felipe Calderón no era presidente. Bueno, pues hay otros asuntos que tienen que ver con la influenza, que tienen que ver con gastos, que tienen que ver con mucho de lo que pues hemos vivido y hemos sufrido durante todos estos años, de la opacidad, del despilfarro y de todo lo que ha tenido que ver con este señor Felipe Calderón. Y no solamente Felipe Calderón, sino su distinguida esposa Margarita Zavala, porque más allá del asunto personal que estén viviendo, que es evidente que hay una separación, más allá de este asunto hay un tema de cuestiones que en su momento no fueron del todo aclaradas. No quiero señalar ni decir que hubo complicidades de los medios, porque eso es evidente, pero a lo largo de la trayectoria de Calderón hay muchos temas que nunca se cuestionaron como se han cuestionado otros asuntos. El pleito va para largo y pues en estos momentos es muy difícil hacer un pronóstico de qué es lo que va a hacer el Tribunal Electoral. Posiblemente el tema, desde el punto de vista del derecho, no esté lo suficientemente argumentado. Me refiero al tema de por qué el INE no registró a México Libre. Pero como sea, en estos momentos Calderón no tiene nada. Tiene el desprestigio nacional, tiene su partido en pausa y además tiene todo en su contra. Hay un asunto que a lo mejor es pequeño, pero que vale la pena recordarlo. Nada ni nadie reclamó por la resolución del INE. Me refiero al pueblo informado, me refiero a nosotros. No es solamente salir a las calles a reclamar ni nada que sea, etcétera, 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 pero sí estamos hablando de que prácticamente nadie reclamó la resolución del INE. Esto que han estado viendo a lo largo de este video simplemente ejemplifica una parte de la historia de Calderón. No me he metido en el tema de seguridad, no me he metido en el tema de la guardería ABC, no me he metido en otros asuntos que también ya son de sobra conocidos. Además del despilfarro, además de los gastos innecesarios, además de una serie de situaciones que tuvimos que vivir en aquellos años. No quiero limitar hacia nadie la posibilidad de una vida democrática, pero creo que en México, por lo menos a nivel presidencial, hemos defendido a capa y espada aquel precepto de sufragio efectivo no reelección. Por lo menos a nivel presidencia, pues un presidente que ya terminó su mandato, pues adiós, que te vaya bien, y si lo hiciste bien, felicidades, ese era tu trabajo, y si lo hiciste mal, pues tienes que pagar las consecuencias de todo esto. No creo que existan las condiciones para meter a la cárcel a los expresidentes, pero sí creo que deberemos de ser un poco más estrictos con este tipo de temas. Hoy sabemos que Salinas de Gortari fue directamente o intervino directamente, por lo menos en el sexenio de Peña Nieto. Hoy sabemos que muchos asuntos relacionados con Zedillo, como las deudas y las devaluaciones, las seguimos pagando. Hemos pagado las consecuencias de una pésima administración de Vicente Fox y seguimos arrastrando las anomalías e irregularidades de Felipe Calderón. No era necesario ni siquiera llegar a estas instancias. Hay que hacer lo posible porque ese partido México Libre no pase el filtro del tribunal. ¿Cómo?
pues recordando estos momentos. No es sano para un país que un presidente con tantas irregularidades, con tantas dudas, con tantas deudas y con tantas cosas, pues siga vigente con la posibilidad de que esto simplemente no debe de continuar. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. A mí, Felipe Calderón, me tiene hasta la M. Hasta la madre, para que me entiendan.